Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy hablaremos de cómo pasar de un número decimal a la fracción correspondiente. Antes de nada, comentar que existen dos tipos de decimales que pueden ser escritos como una fracción: los decimales exactos y los periódicos. Un decimal es exacto cuando tiene un número finito de cifras decimales. En estos ejemplos, 3,56 tiene dos decimales y 12,078 tiene tres decimales. Los decimales periódicos son aquellos en los cuales un grupo de cifras decimales se repiten indefinidamente. Habitualmente se escriben con un arco encima de ese grupo de cifras que se repiten. Y tenemos dos tipos de decimales periódicos: los puros y los mixtos. En un decimal periódico puro, todas las cifras decimales están bajo el arco, es decir, toda la parte decimal se repite. Fijaos en los dos ejemplos. En un decimal periódico mixto, no todas las cifras decimales están bajo el arco. En el primer ejemplo, 9,01 con periodo en el 1, solo es este número, el 1, el que está bajo el periodo y por tanto el que se repite. Vamos a ver ahora cómo se transforma un número decimal exacto o periódico en la fracción correspondiente. Y comenzaremos con los decimales exactos, con este primer ejemplo, 1,37. Es muy sencillo. En el numerador vamos a escribir el número sin coma, 137. Y en el denominador un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales. En este ejemplo, dos decimales, dos ceros, 100. En el segundo ejemplo, exactamente igual, 281 partido por 10, porque en este caso solamente hay una cifra decimal. Veamos por qué se hace de este modo. Llamémosle n al número, 1,37. Moveremos ahora la coma al final de todo. Son dos lugares, así que multiplicaré por 100. Después solamente tenemos que despejar n. 100 que está multiplicando lo pasamos al otro lado dividiendo. Resultaría 137 partido por 100. Veremos a continuación el caso de los decimales periódicos puros, con este ejemplo, 3,25 con periodo en el 25. Comenzaremos por el numerador. En el numerador pondremos el número sin la coma ni el periodo, 325, menos el número que hay antes del periodo, 3. Y en el denominador pondremos 9, tantos como cifras decimales hay debajo del arco, debajo del periodo. Aquí hay 2, 99. Para terminar solo tenemos que hacer la resta del numerador y obtenemos el resultado. Veremos por qué se transforma de esta manera. Llamémosle n a ese número y escribámoslo de forma desarrollada. 3,25, 25, puntos suspensivos. Moveremos la coma hacia la derecha de todo, al final. Son dos lugares, así que multiplicaremos por 100. Si observáis ahora con atención, n y 100n tienen la misma parte decimal. Por lo tanto, si lo restamos, solamente nos tenemos que preocupar de las partes enteras. Restaremos 325 menos 3, porque las partes decimales se eliminan al restar. 100n menos n son 99n y 325 menos 3, 322. Como hicimos en el ejercicio anterior, solamente tenemos que despejar n, pasando 99 al otro lado dividiendo. Resulta de este modo la fracción que nos aparecía al principio. 322 partido por 99. Para finalizar, veremos qué hacer para transformar un decimal periódico mixto en una fracción, poniendo como ejemplo 2,34 con periodo en el 4. Es similar al caso anterior. En el numerador vamos a escribir el número sin coma ni periodo,
234, menos el número que hay antes del periodo, lógicamente sin la coma, 23. En el denominador ahora pondremos 9 y ceros. Vamos a poner tantos 9 como cifras hay bajo el periodo, seguido de tantos ceros como cifras decimales hay fuera del periodo. En este caso hay un 9 y un 0. Restamos en el numerador y tenemos el resultado. Veremos por qué se hace de este modo. Llamémosle, igual que antes, n al número y escribamos de forma desarrollada. Vamos a hacer dos cosas. Primero, mover la coma al final del periodo, por 100. Y ahora mover la coma al principio del periodo, por 10. Estos dos números, 100n y 10n, tienen la misma parte decimal, todo cuatros. Así que, si restamos, solamente nos preocupamos de las partes enteras. Igual que hicimos antes, 100n menos 10n son 90n y 234 menos 23 son 211. Despejamos y tenemos el resultado. Terminaremos este tutorial con los últimos 3 ejemplos. El primero de ellos es un número decimal exacto, así que pondré en el numerador el número sin la coma y en el denominador un 1 y 2 ceros, porque hay dos cifras decimales. Si simplificamos dividiendo entre 5, tenemos 69 veinteavos. El segundo decimal se trata de un decimal periódico mixto. En el numerador escribimos el número sin la coma ni el periodo, 482. A lo mejor estáis pensando que deberíamos de escribir 0482, pero ese 0 colocado en la izquierda no sirve de nada. Le restamos el número que hay antes del periodo, sin la coma, 4. En el denominador irían dos 9, porque hay dos cifras debajo del periodo, y un 0, porque hay una cifra decimal que no está debajo del periodo, el 4. Hacemos la resta en el numerador y como los dos números son pares, esta fracción se puede simplificar dividiendo entre 2. En el último ejemplo tenemos un número decimal periódico puro. En el numerador escribiremos el número sin coma ni periodo menos el número que hay antes del periodo, 12. Y en el denominador será un 9, porque hay solo una cifra debajo del periodo. Hacemos la resta y obtenemos el resultado, porque esta fracción no se puede simplificar. Bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.